4:04 en este gobierno de la tarde, Z101. Seguimos en comentario. Vamos a escuchar a Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Esteban. Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, los Estados Unidos acaba de dar un ejemplo más de la madurez política que tiene esa gran nación. El Congreso norteamericano acaba de resolver el impasse que había surgido con relación a aumentar el tope de deuda de ese país. Había llegado al tope por la situación que había enfrentado fruto de la pandemia en el año 2020, muchos subsidios, mucho gasto en vacunas, igual que aquí, lo mismo que aquí en la República Dominicana. Estados Unidos le dio de más a la maquinita de producir dólares, y eso ellos lo pueden hacer. Hasta tal punto le dieron a esa maquinita que hoy en día el valor del dólar ha disminuido considerablemente, que se refleja también aquí en la República Dominicana. Aquí ha descendido la tasa del dólar con relación al peso. Bueno, por los Estados Unidos, que había ese impasse en el Congreso, y algunos hacían malos augurios con relación a que si se iba a aprobar o no eliminar o subir el tope del endeudamiento. Finalmente, demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo en el Congreso y resolvieron el problema. Eso evitó que los Estados Unidos entraran en una situación de default a nivel internacional y quizás que entraran en una crisis irreversible. De manera que se pusieron de acuerdo y demostró con eso ese gran país la madurez que tienen sus líderes políticos. En la República Dominicana estamos a punto de enfrentar un gran reto que también va a poner a prueba la madurez de la clase política nacional, no solo de los gobernantes, sino también de los políticos de la oposición. Decía Winston Churchill que el político se gradúa de estadista cuando en sus palabras, ¿verdad?, en sus acciones y sus palabras la dirige hacia las nuevas generaciones y no hacia las próximas elecciones. Es decir, que piensa, en otras palabras, que piensa más en su país que en tener ganancias políticas de ocasión. Y eso aparentemente algunos políticos lo ven como no quieren correr el costo político de tomar decisiones que hay que tomar en un determinado momento, que no sean muy populares, muy graciosas a la población. Pero esa pérdida de popularidad momentánea o de respaldos momentáneos se recompensa luego con creces en el futuro, en un futuro no muy lejano. De manera que ese reto que enfrentará la República Dominicana próximamente, que ya se está viendo, ya comienza a verse la punta del iceberg. Ya vemos cómo en el día de hoy subieron considerablemente los precios de los combustibles, y es que el gobierno no podía resistir más, no podía subsidiar más ese precio como lo venía haciendo de hace un año para acá, porque es que el petróleo a nivel internacional ha subido al doble. En este año, de $40 que costaba un barril de petróleo, ha subido a $80. Entonces la República Dominicana no podía seguir vendiendo los combustibles al mismo precio, eso era lógico. Y hoy el gobierno sincerizó una parte, porque de acuerdo a lo que comunica Industria y Comercio, todavía se mantiene parte del subsidio, incluso de los precios que hoy se establecieron. Bueno, pero eso que pasó con el combustible en el día de hoy, el gobierno va a tener que transparentarlo en muchas otras áreas. Ya el gobierno firmó un pacto eléctrico que obligatoriamente en los próximos días tendrá que transparentar un 30% de aumento en la tarifa eléctrica. Por más que quiera rehuirle a esa realidad, va a tener que hacerlo, enfrentarlo, porque no hay de otra. Si suben los combustibles, si sube el petróleo a nivel internacional, tiene que subir obligatoriamente, y no solamente el petróleo, ha subido el gas natural y ha subido el carbón, que son las dos materias primas fundamentales para la producción eléctrica nacional. Si eso está ocurriendo, indiscutiblemente que el gobierno va a tener que transferir esos costos a la tarifa eléctrica, y esa es una situación odiosa. Lo mismo va a tener que hacer el gobierno en lo próximo, casi inmediatamente, antes de que finalice el año, con la reforma fiscal. Ya sea reforma fiscal por iniciativa propia del gobierno, como quieren parece los partidos de oposición, sacándole un poco el cuerpo a la responsabilidad de tener que asumir eso,
o un pacto fiscal como hoy señalan los empresarios y que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya sea pacto fiscal o reforma fiscal, el gobierno va a tener que hacerlo. ¿Para qué? Para aumentar los ingresos. Es que los ingresos fiscales en la República Dominicana están muy por debajo del promedio de Latinoamérica. Así lo dice hoy el Banco Mundial. En los países latinoamericanos, los ingresos fiscales del gobierno rondan del 20 al 25% con relación al Producto Interno Bruto. Aquí ahora con el nuevo presupuesto que acabamos de formular y enviar que se está formulando para enviar próximamente al Congreso, esos ingresos fiscales apenas alcanzan el 14.9% del Producto Bruto Interno, de manera que estamos muy por debajo. Lo que se llama la presión tributaria está muy por debajo de lo que tienen ya otros países. Y eso obliga al gobierno a arrastrar déficits permanentemente. El déficit de este año ronda alrededor, o el gobierno va a tener que buscar cerca de 4,000 millones de dólares para poder suplir el déficit que va a tener en el presupuesto del año que viene. Y eso se traduce en endeudamiento, porque si usted no lo tiene en ingresos fiscales, en impuestos, usted tiene que suplirlo por algún otro lado. Entonces, recurrir al endeudamiento, pero puede el gobierno ya recurrir al endeudamiento. No ha llegado a un tope ya máximo la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana. Es lógico que sí, ya nosotros rondamos cerca del 68% del Producto Bruto Interno, que es un porcentaje bastante alto. Y si encima de eso nosotros le cargamos 4,000 o quizás algunos hablan hasta de 5,000 millones de dólares en deuda a las arcas nacionales, ese porcentaje podrá subir a 75, 80. Entonces puede llegar un momento en que, como señala el economista jefe del Banco Mundial, que el país está creciendo. Él pronostica que el país va a crecer en un 9.1% de su Producto Bruto Interno, pero le alerta al gobierno de que tenga cuidado con la deuda externa y con el déficit fiscal. Queriendo decirle, va a crecer, sí, pero ese crecimiento no compensa lo que nosotros perdimos en el año pasado. El país decreció a 6.7% ese Producto Bruto Interno en el 2020. Y si ahora va a crecer 9.1%, eso significa que solamente lo va a hacer en un 2%. En un 2% que no compensa la cantidad de dólares que nosotros tomamos prestados para solventar esa crisis del COVID, para comprar todas esas vacunas, para subsidiar a los más pobres, a los desempleados, para compensar a las empresas que tuvieron que cerrar. Ese 2% de crecimiento que vamos a tener este año no compensa ni remotamente ese endeudamiento que nosotros tomamos para eso. De manera que tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a una crisis mucho mayor de la que tenemos en la actualidad. Y va a venir una inflación de todos los productos. Ya están hablando, ya yo vi ahí la Asociación de Productores de Arroz del país, que es uno de los productos que mantiene más estabilidad del campo, que sus insumos le han subido alrededor de un 70%. Y que ellos van a tener necesariamente que traducir ese incremento de fertilizantes, de mano de obra, de maquinaria, lo van a tener que traducir a los precios. Entonces eso quiere decir que el arroz va a subir y así van a subir todos los productos. El pollo ha seguido un precio alto. ¿Verdad? Que es una crisis que va a poner en prueba el liderazgo nacional. Tenemos que tomar ahora las medidas que requiere el país para que luego no caigamos como se auguraba en los Estados Unidos, en un default con los organismos crediticios internacionales, sino que caigamos en una crisis todavía peor. Entonces es el momento de que la clase política nacional, tanto el gobierno como lo de la oposición, nos pongamos de acuerdo para tomar las medidas económicas necesarias y así evitar que el país entre en una crisis irreversible. Adelante, Francis.